Hola hermanos, bienvenidos una vez más a esta serie sobre el querigma. Hoy vamos a comenzar el segundo bloque del querigma o la segunda parte del querigma. Durante la primera parte que acabamos de terminar con el video sobre la oración penitencial en la que renovamos nuestro bautismo y el cual se enfoca en la proclamación de la salvación en Jesucristo y en nuestra respuesta a esta proclamación, que es precisamente aceptar el bautismo y adhiriéndonos a Cristo libre y conscientemente por medio de nuestra fe. Bueno, Jesucristo, que es nuestro Salvador, también necesita convertirse en nuestro Señor. Más bien, más bien, verán, nosotros necesitamos aceptar su dominio sobre nuestras vidas. Y este es un cambio o es una maduración. No se trata solamente de recibir salvación solamente para mí, sino de incorporarme plenamente a Cristo, compartiendo no solamente su vida como hijo de Dios, pero también compartiendo su misión de salvar al mundo. En esta segunda parte del querigma lo que buscamos es recibir una madurez en nuestra fe cristiana. Es ser no solamente hijos de Dios, como ya lo he dicho, pero también en convertirnos en testigos de Cristo en el mundo. Este es el enfoque de la segunda parte del querigma. Comienzas con nosotros cuando sometemos toda nuestra vida al señorío de Cristo y de tal manera nos sometemos a Cristo que compartimos su misión de salvar al mundo de acuerdo a nuestra propia vocación. Obviamente, si tú eres una persona casada, pues el Señor no te va a pedir que dejes a tu familia y te vayas digamos, a África o a Sudamérica o a Europa como un misionero. Pues a lo mejor si te lo pide, pues te lo pedirá, pero tendrá que ser de acuerdo a tu vocación. Pero esa, lo que buscamos pues en esta segunda parte del querigma es la renovación del sacramento de la confirmación. Quizás cuando hiciste tu confirmación, si la hiciste como un adolescente, te decían que tú ibas a ser un soldado de Cristo, ¿verdad? Y pues yo la verdad yo no entendía de qué se trataba, pero como quiera, yo hice mi confirmación. De hecho, a mí me confirmaron el mismo día que me bautizaron, a las 2 semanas de nacida. Pero bueno, el propósito de la confirmación es recibir el poder del Espíritu Santo para ser testigos. El propósito de la confirmación es hacer madurar en nosotros la gracia de la presencia del Espíritu Santo para hacernos testigos de Cristo en todas las áreas de nuestra vida y también hasta los confines de la tierra. El primer tema de esta segunda parte del querigma es el señorío de Cristo y pues es lo que vamos a ver el día de hoy y pues vamos a comenzar pues con ese tema. Hoy vamos a ver el tema del señorío de Cristo. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles que estaban reunidos en el cenáculo y que se oyó este ruido y tuvieron todas estas manifestaciones, después que abrieron las puertas, San Pedro tomó la palabra junto con todos los apóstoles. San Pedro tomó la palabra y proclamó el primer eh, querigma, por así decirlo. Lo proclamó a la gente que se había reunido para ver qué estaba pasando. Y él, durante el querigma, él predicó a la persona de Jesucristo y a su misterio. Particularmente predicó que Jesucristo había resucitado de entre los muertos y que Él es el cumplimiento de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Él proclamó el reino de Dios manifestado en la persona de Jesucristo. Y él termina su discurso. Esto lo pueden ver en los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 2. Termina su discurso diciendo esto: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quienes ustedes han crucificado, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ah, entonces, es importante que nosotros entendamos quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo y por qué decimos que Jesucristo es Señor?
Bueno, aquí tenemos dos textos de la Biblia en los cuales nos podemos basar para hablar acerca del señorío de Cristo y de lo que significa para Jesús ser el Señor. El primero es en la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Creo que comienza con el versículo 5 o 6 por ahí. Pero bueno, este pasaje de la Escritura dice: Jesucristo, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino más bien se despojó de sí mismo y tomó la condición de un esclavo. Y asumiendo la semejanza humana, apareciendo como uno de tantos, se rebajó a sí mismo, es decir, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso, continúa la carta a los Filipenses, por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Y esto es palabra de Dios, es la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Es un himno cristológico que San Pablo escribió a los Filipenses y en el cual proclama el señorío de Cristo, que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Hay varios puntos en este pasaje de la Escritura. Luego vamos a ver el segundo pasaje, que es Mateo 28 a 20, bueno, 18, 20 por ahí. Pero en esta carta de San Pablo a los Filipenses podemos ver varios puntos que son como un resumen de la misión de Cristo y quién es Jesucristo. Lo primero que proclama San Pablo es que Cristo, siendo de condición divina, aquí está proclamando que Jesucristo es Dios desde siempre. Si Él es de condición divina, pues divino significa ser Dios. Jesucristo es Dios. Proclama la divinidad de Cristo, que Él, siendo de condición divina, se rebajó a hacerse hombre. Entonces proclama no solamente que Jesucristo es Dios, pero que Él se encarnó. Él, que no era hombre desde el principio, Él era Dios desde siempre. En el tiempo, en la plenitud de los tiempos, se hizo hombre, es decir, se encarnó de la Virgen María, tomó nuestra naturaleza humana. Y no solamente se hizo hombre, sino que se despojó de sí mismo. Por así decirlo, cuando Él tomó nuestra naturaleza humana, se despojó en cierta manera de su divinidad y apareció entre nosotros como uno de tantos, como un hombre cualquiera. Y no solamente eso, sino que se humilló, se rebajó a sí mismo hasta hacerse obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Es decir, en su humanidad sagrada, Él aceptó ser el cordero sacrificial, el cordero que se iba a sacrificar para el perdón de los pecados. Él proclama a Jesucristo encarnado, a Jesucristo hasta cierta manera despojado de su divinidad, y en su humanidad sagrada Él aceptó morir en la cruz como un acto de obediencia y de adoración y de confianza en Dios su Padre. Jesús en su humanidad realizó nuestra salvación. Él, por su obediencia a Dios y por su confianza en Dios, restauró o reparó, por así decirlo, para todo el género humano, la desobediencia y la desconfianza de Adán y Eva y de todos nosotros. En su persona, Él deshizo por medio de su sacrificio, de su obediencia, de su confianza en Dios, nuestra desobediencia y nuestra desconfianza en Dios, y nos da la oportunidad de tener un nuevo comienzo, una nueva vida. Bueno, lo siguiente, en esa misma carta a los Filipenses, San Pablo proclama que por eso, porque Jesús aceptó hacer esta misión de salvación, Dios lo resucitó de entre los muertos, pero lo ha glorificado y le ha concedido el nombre sobre todo nombre, y que ante su nombre toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es un resumen en esa carta a los Filipenses de la misión
de Jesucristo como Salvador, pero también como Señor. ¿Y por qué Dios lo exaltó como nuestro Señor? ¿Y qué significa ser Señor? En el Antiguo Testamento, el decir Señor era sinónimo de decir Dios. Cuando los judíos leían en su Biblia y se topaban con el tetragrama sagrado, es decir, las 4 letras que representan el nombre de Dios que ellos no podían pronunciar, por reverencia, por amor a Dios, ellos no pronunciaban nunca el nombre de Dios, solamente el sumo sacerdote lo pronunciaba una vez al año, ¿verdad? Pero cuando se topaban con ese tetragrama sagrado, las 4 letras que representan el nombre de Dios, en lugar de pronunciar el nombre de Dios decían Adonai, es decir, Señor. En el Antiguo Testamento, por lo tanto, este título Señor estaba reservado solamente a Dios. Disculpen. En el decir que Jesús es Señor es proclamar la divinidad de Cristo. Y de hecho, esa frase, Jesucristo es Señor, fue el primer credo de la Iglesia Católica. Es por lo cual los mártires de los primeros años de la iglesia cristiana, los primeros seguidores de Cristo que dieron su vida como testimonio de su fe en Jesucristo, era lo que estaban proclamando, que Jesucristo era Dios. Los romanos pues los martirizaban y los mataban porque ellos se rehusaban a decir César es Señor. Porque para ellos eso era una aberración, era decir que César era un dios. Y lo único que tenían que hacer para salirse de ese problema que tenían de que si o le daban culto a César como dios o los mataban, lo único que tenían que hacer era agarrar unas cuantitas cosas cuantitos granitos de incienso y echarlos ahí en el incensario como una manera de honrar al César como Dios, porque los romanos así lo hacían, ¿verdad? Al César, al emperador romano, le daban un culto divino, lo trataban como si el César fuera un dios. Y pues bueno, pero los cristianos de los primeros años de nuestra era, ellos se rehusaban a realizar esos actos de idolatría y se rehusaban a decir que César es Señor. Ellos decían, no, César no es el Señor, Jesucristo es el Señor, es decir, Jesucristo es Dios, César no es Dios, César no le debemos ninguna adoración porque Él es un hombre como cualquiera, pero Jesucristo es Dios. Es decir Jesús es Señor, es decir, Jesucristo es Dios. Y ahora vamos a entrar un poquito en el segundo pasaje de las Escrituras donde se proclama esta verdad acerca de la majestad de Cristo. Esto es en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, cuando el Señor dice, antes de la ascensión, le dice a sus apóstoles, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Y al hacer esta afirmación, entonces les da la comisión. Les dice, vayan pues por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Bauticen, enseñen lo que yo les he enseñado. Entonces les da el llamado a la misión. Pero antes de darles ese llamado a la misión, les dice, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. ¿Verdad? Ahora yo les pregunto, si Jesucristo es Dios desde toda la eternidad, eh, esta autoridad y esta majestad de Dios, pues ya la tenía desde la eternidad, porque es Dios. Entonces, ¿qué quiere decir nuestro Señor? Diciendo que toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. La clave está en que ahora Jesucristo es no solamente el Hijo eterno de Dios, pero es también el Hijo de María. Es el hombre Dios. El Jesús que asumió nuestra naturaleza humana, ahora es un poquito, digamos, diferente de cómo estaba desde la eternidad. Jesús es el Hijo eterno de Dios, pero en la plenitud de los tiempos se hizo hombre. Y como hombre, ahora después de haber cumplido su misión de salvarnos,
y como les dije anteriormente, Él nos salvó con su humanidad sagrada. Él, actuando, claro, por la fuerza y por la inspiración del Espíritu Santo, eh, en su humanidad sagrada realizó nuestra salvación. Él murió en su humanidad sagrada y por ese acto de obediencia y por ese acto de confianza en Dios nos ganó nuestra redención en su humanidad sagrada y murió y resucitó al tercer día y como lo decimos en el credo, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y allí a la derecha del Padre, nuestro Señor Jesucristo recibió toda autoridad y toda gloria. Toda la majestad de Dios la recibió ahora en su humanidad sagrada. Por eso en la liturgia de las horas, en inglés, en español no tenemos estas oraciones, o a lo mejor sí están, pero en inglés hay una oración que se refiere a este misterio. Y así traducido, dice la oración: en Jesucristo nuestro Rey, nuestro Dios, nosotros ya estamos sentados a la derecha de Dios Padre. ¿Verdad? En Jesucristo, porque Jesucristo es hombre, en su humanidad sagrada, Él ha recibido toda la majestad, el honor, la autoridad de Dios mismo en su humanidad sagrada. Y porque Él es nuestro hermano, Él tiene en su humanidad todo este poder y nosotros en cierta manera compartimos este poder porque somos sus hermanos, porque Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, se hizo nuestro hermano, miembro de nuestra raza humana, y así la raza humana en Jesucristo ya está sentada a la derecha de Dios Padre. Este es el misterio que se llama la glorificación de nuestro Señor, la glorificación de Jesucristo. Y esto no lo inventé yo. Aquí vamos a ver lo que es lo que nos enseña la Iglesia Católica. Lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica y allí nos muestra ese misterio de la glorificación de Cristo. En el artículo 668 nos dice: Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de vivos y muertos. Esta es una referencia, por supuesto, a la carta a los Romanos, capítulo 14. ¿Verdad? Y luego continúa este artículo: la ascensión de Cristo al cielo significa su participación en su humanidad, en el poder y en la autoridad de Dios mismo. Ahí lo tienen. Les digo, no fue invento mío. Es lo que enseña la Iglesia, es lo que enseña nuestra fe católica. Y continúa este artículo: Jesucristo es Señor. ¿Ven? La Iglesia proclama esta verdad: Jesucristo es Señor. Posee todo poder en los cielos y en la tierra. Él está por encima de todo principado, toda potestad, toda virtud, toda dominación. Es decir, Él está por encima de todos los coros angélicos. Ahora nos dice, ¿por qué? Porque el Padre bajo sus pies sometió todas las cosas. Es decir, cuando Dios glorificó a Jesucristo, después de que Él había realizado la obra de nuestra redención, Él le dio dominio, poder, autoridad, gloria, majestad sobre toda la creación, sobre todas las cosas. Y aquí continúa este mismo artículo del Catecismo, número 668. Dice: Cristo es el Señor del cosmos, es decir, de todo el universo, todo lo creado. Todo lo creado está sometido a los pies de Cristo. Y dice, es Señor del cosmos y de la historia. ¿Verdad? En Él, la historia de la humanidad e incluso la historia de toda la creación, ¿verdad?, encuentran su recapitulación. Es decir, Jesús es la cabeza de toda la historia y la cabeza de toda la creación. ¿Verdad? En Él encuentra la creación y la historia su cumplimiento trascendente en Jesucristo. Eso es lo que significa que Jesucristo es Señor, Señor del universo, Señor de la historia, del presente, del pasado, del futuro, de lo visible, de lo invisible. Él tiene dominio sobre todo en su humanidad sagrada, glorificada a la derecha del Padre.
Y si nos regresamos un poquito ahí en el catecismo, vamos al artículo 663, nos dice lo siguiente. Cristo está sentado a la derecha del Padre. ¿Qué significa esto? Y nos lo explica este artículo. Por derecha del Padre entendemos la gloria y el honor de la divinidad, donde el que existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos, está ahora sentado corporalmente después de que se encarnó y de que su carne fue glorificada. Es decir, Jesús en su humanidad, con su cuerpo humano, así subió al cielo. Y allá en el cielo, en su humanidad, con su cuerpo, su alma, su corazón humanos, se sentó a la derecha de Dios Padre y recibió del Padre toda la autoridad que él tenía antes de haber sido encarnado, antes de haberse hecho hombre. Recibió toda esa autoridad ahora en su humanidad sagrada. Ese es un misterio que, wow, ¿verdad? Wow, que nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente nuestro Dios. Y continúa en el artículo 664, nos dice, sentarse a la derecha del Padre significa la inauguración del reino del Mesías, cumpliéndose la visión del profeta Daniel respecto al Hijo del Hombre. Ahora muchas veces yo estaba así como, yo pensaba, ¿verdad? Porque yo escuchaba en el Evangelio que Jesucristo le gusta referirse a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y yo decía, pues, ¿qué quiere decir con esto? ¿Quiere decir que no es Dios? ¿Por qué se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre? Y este artículo me lo explicó muy bien y bendito sea Dios que me encontré con este artículo, porque él dice, esta profecía sobre el Hijo del Hombre está en el libro del profeta Daniel, y cuando Jesús se aplicaba a sí mismo ese título, Hijo del Hombre, estaba refiriéndose a esta profecía en el libro del profeta Daniel. Y en el libro del profeta Daniel, esto es lo que dice. Dice que, pues primero que vio a un hijo de hombre, ¿verdad? Ahí está el título que Jesús le gustaba ponerse a sí mismo, que vio en su visión a un hijo del hombre y dice, a él se le dio imperio, honor y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido jamás. Pues eso obviamente ningún ser humano pues puede cumplir esa profecía. Pero en Jesucristo se cumple esa profecía porque su reino es un reino que no va a pasar y su dominio se extiende sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones y sobre todos los tiempos. Está pues en Jesucristo cumpliéndose la profecía del profeta Daniel, y es lo que nos enseña la iglesia en el catecismo y es lo que proclamamos nosotros como católicos, como cristianos, que Jesucristo es el Señor de la historia, del cosmos, de todo lo creado, visible, invisible, de todo lo que existe. Jesucristo es Señor. Y pues obviamente se excluye a Dios Padre, ¿verdad? Pero Jesucristo es el Señor. Muy bien. Ahora estamos todos de acuerdo que Jesucristo es el Señor. Aceptamos que esta revelación del señorío de Cristo es la verdad. Pero no basta solamente con aceptar que esto es verdad. La pregunta que realmente hace una gran diferencia en nuestra vida es cuando nos revisamos nuestra propia vida y nos preguntamos, ¿es Jesucristo verdaderamente mi Señor? Yo te pregunto a ti, ¿es Jesucristo verdaderamente tu Señor? Pues vamos a analizar la evidencia, a ver si es verdad. Nos podemos preguntar, si Jesucristo es el Señor, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Una vez más volvemos a este problema del mal. ¿Por qué hay tanto mal en el mundo si Dios existe? Ahora podemos decir lo mismo. ¿Por qué hay tanto mal en el mundo si Jesucristo es el Señor? Pues que no tiene dominio sobre todas las cosas. ¿Por qué hay tanto mal? ¿Por qué el mal se manifiesta tanto en nuestra vida y en nuestro mundo? Bueno, aquí volvemos otra vez a esa verdad, que Dios respeta nuestra libertad. Así como nos decía San Agustín, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, que Dios, Jesucristo, no forza en nosotros su salvación. Él no nos obliga a recibir el regalo de la salvación. Es algo que nosotros necesitamos aceptar y necesitamos dejarlo
que Él nos salve, dejarlo ser nuestro Salvador. Él respeta nuestra libertad en esa área. Pues de esa misma manera, el Señor respeta nuestra libertad para someternos o no someternos a su señorío, es decir, para obedecerlo o desobedecerlo, ¿verdad? Él no nos forza, no nos obliga. Nosotros, de nuestra propia voluntad, necesitamos someternos a su señorío y someternos a obedecerlo. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios en este aspecto? En la carta a los Hebreos hay un pasaje que se está refiriendo a Jesucristo, que se hizo hombre, y luego él dice, este es Hebreos 5, del 8 al 9, nos dice, aún siendo hijo, por supuesto está refiriéndose a Jesucristo, aún siendo hijo, por sus padecimientos aprendió la obediencia. Así como hombre, por lo que sufrió, él aprendió la obediencia, que a veces obedecer a Dios significa sufrimiento. Pues es la verdad, ¿verdad? Pero dice, aun siendo hijo, por sus padecimientos aprendió la obediencia y llegado a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos. Pues vamos a leer qué dice. Nos dice, para todos los que le obedecen. Ahí está el detalle, decía Cantinflas, ¿verdad? Ahí está el detalle. Él se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y si nosotros no obedecemos a Cristo, no estamos viviendo bajo su dominio. Si nosotros no seguimos sus enseñanzas, si no hacemos su voluntad, no estamos viviendo bajo su dominio. Y hágale como quiera. Así como el Señor dice en una parte del Evangelio, no me recuerdo dónde, no recuerdo la cita exacta, pero él dice, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En ese día muchos me van a decir, Señor, Señor, predicamos en tu nombre, sanamos a los enfermos, hicimos tantas cosas, fuimos a la iglesia todo el tiempo, hacíamos todos estos apostolados y yo les voy a decir, bueno, estoy parafraseando, por supuesto, pero el Señor dice, yo les voy a decir, no los conozco, apártense de mí, agentes de iniquidad. Es decir, que no basta decir Señor, Señor, así nomás de dientes para afuera, sino que es necesario obedecerlo. Es necesario someter nuestra vida al señorío de Cristo. Y ahí está el detalle. ¿Es Jesús tu Señor? ¿Realmente lo estás obedeciendo? ¿Realmente está tu vida sometida a su señorío? Pues vamos a analizar esta situación. En el Antiguo Testamento hay muchos pasajes en los que el Señor nos pide una dedicación absoluta. Es el primer mandamiento. Cuando Él nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. También nos pide que no tengamos ídolos en nuestra vida. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio o en el libro de Éxodo, nos dice muchas veces, nos dice, no te postrarás ante ningún Dios extraño, pues el Señor tu Dios es un Dios celoso. Ni tendrás dioses delante de mí, no vas a tener otros dioses fuera de mí. Y también nos pide que cada uno vaya a destruir sus ídolos, después yo juro que me escucharán. El Señor nos pide que no tengamos ídolos en nuestra vida. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque estos pasajes sobre los ídolos en el Antiguo Testamento, los protestantes, los cristianos evangélicos, que ya se acapararon el título de cristiano, pero pues ellos no son los únicos cristianos, ¿verdad? Los católicos son los cristianos más numerosos en el mundo. Pero los cristianos evangélicos que les gusta tomar la palabra de Dios de manera literal, fuera de su contexto, ellos ven en estos pasajes del Antiguo Testamento una condenación de las imágenes. Ahora un pequeño dato histórico aquí para aclarar las cosas. Esta controversia sobre si era legítimo o no para los cristianos tener imágenes religiosas llevó a un conflicto en el siglo octavo y noveno, que eran los iconoclastas, ¿verdad? Eran cristianos que iban a templos y destruían las imágenes basados en estos pasajes del Antiguo Testamento, en que habla acerca de los ídolos y que no tengas ídolos y todo esto. Bueno,
Bueno, si nos vamos a fondo en el Antiguo Testamento, también hay otros pasajes en los que Dios mismo le pide a los israelitas hacer imágenes. Entonces, pues ahí está un poquito de contradicción. Pero aquí ellos aplican la palabra ídolo a cualquier imagen religiosa, y especialmente de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Pues Dios los perdone, ¿verdad? Pero pero bueno, el caso es que en el siglo noveno los obispos de la iglesia cristiana católica, pues era la única iglesia que existía en ese momento, se reunieron a discutir este tema y a saber, ¿es legítimo o no para un cristiano tener imágenes religiosas? Y la conclusión de ese concilio en el que los obispos, ¿verdad? Discutieron sobre este tema, extensivamente discutieron este tema y llegaron a una decisión. Y con su autoridad declararon en ese concilio que es legítimo para los cristianos tener imágenes religiosas. Y la razón es porque el Hijo de Dios se hizo hombre y se hizo visible. Y lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos tocado con nuestras manos y hemos escuchado su voz. Es decir, que la encarnación del Hijo de Dios ha inaugurado una nueva economía de las imágenes, por así decirlo, y que por lo tanto, ahora, debido a la encarnación del Hijo de Dios, ahora esa es la base para para que los cristianos puedan tener imágenes religiosas. Es legítimo para nosotros como cristianos tener imágenes de Jesucristo, imágenes de la Virgen, imágenes de los santos. Y no es que nosotros adoremos a las imágenes, sino que honramos a las personas a quienes estas imágenes representan. Es decir, esa controversia terminó en el siglo noveno, nomás que a los evangélicos pues no les llegó la noticia, ¿verdad? Pero terminó en el siglo noveno, los obispos con la autoridad que Cristo les dio, tomaron esa decisión y así está el abarrote, ¿verdad? Y hágale como quiera. Pero bueno, entonces, pero aquí vamos a volver a nuestro tema. Cuando el Señor dice que no tengamos ídolos delante de Él, es decir, que no tengamos a nada en el lugar de Dios, que no pongamos a nada ni a nadie en el lugar de Dios. Bueno, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que toma el lugar de Dios en nuestras vidas. Todo lo que tome el lugar de Dios. En nuestro mundo moderno estamos viendo especialmente en áreas donde el cristianismo pues prácticamente ya no se practica, ¿verdad? Donde la cultura se ha vuelto muy secular y muy pues vacía de Dios, vemos un resurgimiento de religiones paganas. Incluso en las películas, yo vi el otro día que hay una película acerca del Olympus, ¿verdad? Y de que los dioses del Olympus, es decir, la mitología romana, esta película proclama que todo eso es verdad. ¿Verdad? Que sí hay minotauros, que sí están todos los dioses, que está el Olympus, que está Zeus y todos esos dioses de la mitología romana que es verdad y que hay semidioses, ¿verdad? Demidioses, como les llaman, y lo proclama. Pero eso para mí fue como un síntoma, el ver que cuando nosotros pues sacamos a Dios de nuestra vida, pues queda un vacío tan grande que lo queremos llenar con otras cosas. Y en nuestra situación, mucha gente que piensa que ya eran cristianos, que pues la verdad a lo mejor eran cristianos de nombre y paganos de costumbres, ¿verdad? Ellos piensan que el cristianismo no funciona y pues están tratando de regresar a las religiones paganas, ¿verdad? Hay un resurgimiento en nuestros tiempos del paganismo. Pero no solamente esa es una manera en que nosotros ponemos a otros dioses delante del único Dios verdadero. Hay otras maneras en que nosotros tenemos ídolos en nuestra vida y que son pues más comunes, ¿verdad? Y simplemente tenemos que hacernos una pregunta para saber a quién es a quien nosotros le estamos dedicando nuestra vida, nuestro trabajo, nuestros afectos. Simplemente pregúntate, ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿Para qué estás viviendo? Eh, ¿Cuál es el centro alrededor del cual giran todas tus actividades?
Yo te voy a decir algunos ejemplos de ídolos. Algunos son legítimas cosas buenas que necesitamos en nuestra vida, otras son pues cosas malas que ponemos en el centro de nuestra vida. Sí, el trabajo, el dinero, los deportes, las diversiones, nuestro propio cuerpo, nuestra apariencia, o incluso personas queridas, si las ponemos en el lugar de Dios, es decir, si son el centro de nuestra vida, alrededor de lo cual gira toda nuestra existencia, entonces se han convertido en ídolos. Cosas malas, pues las adicciones, el alcohol, las drogas, quizás la adicción al sexo, la pornografía. Si eso es lo que es el centro de mi vida, a lo que yo dedico mi tiempo, mi atención, a lo que yo le sacrifico hasta mi salud, si eso se convierte en el centro de mi vida, pues eso es un ídolo. Cualquier cosa que se pone en el centro de mi vida es un ídolo y está poniéndose en el lugar de Dios. Recordemos el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y amamos a Dios con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestras palabras, con toda nuestra actividad y con las cosas que no hacemos por obedecerlo y con las cosas que hacemos para darle gloria. Con todo nuestro ser amamos a Dios. Pero entonces, ¿qué significa? ¿Significa que yo no debo trabajar o no debo estudiar o no debo dedicarme a los deportes o no debo amar a mi familia? Claro que no. Más bien, vamos a ver cómo podemos nosotros usar de las cosas de este mundo bajo el señorío de Jesús. Para comprender cómo podemos nosotros usar de las cosas de este mundo de una manera que están sometidas al señorío de Jesús, les voy a poner un ejemplo. Esta es como una historia pues ficticia, pero es para darnos una idea de lo que significa hacer que Jesucristo sea mi Señor. Bueno, estaba este muchacho en un retiro y él se puso muy emocionado cuando escuchó esta predicación del señorío de Cristo y él estaba con todas sus ganas, con todo su corazón, quería someter su vida al señorío de Cristo. Entonces él estaba en oración y estaba, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor, te invito a que seas el Señor de mi vida. Y puf, de repente se le apareció nuestro Señor. Y el Señor le dijo, ¿de verdad quieres que yo sea tu Señor? Y él le dijo, Señor, sí, sí, yo quiero que tú seas mi Señor. Entonces le dice el Señor, bueno, ¿cuánto dinero tienes? Y el muchacho pues se sorprendió y dice, ¿cómo que cuánto dinero tengo? Sí, ¿cuánto dinero tienes? Entonces sacó su billetera y dijo, bueno, pues tengo tanto. Dice, bueno, pues dámelo. Y dice, ok, vea, aquí está mi dinero. Te entrego mi dinero, entonces ya eres mi Señor, ¿verdad? Y dice, pues bendito sea Señor, ya eres mi Señor, ya te entregué mi dinero. Y luego dice el muchacho, pero con ese dinero yo iba a pagar la gasolina de mi carro. Y dice, ay, ¿a poco tienes carro? Y le dice el muchacho, pues sí tengo un carrito, ¿verdad? Así humildito, ¿verdad? Un Audi, ¿verdad? Y decía, bueno, pues dámelo. Me dice, ¿cómo que dámelo? Sí, dámelo. Si tú quieres que yo sea tu señor, necesitas entregarme tu carro. Y dice, bueno, pues ok. Entonces le entregó las llaves de su carro. Y decía, bueno, pues ya eres mi señor, ya te entregué mi dinero, ya te entregué mi carro. Y pues ahora, ¿cómo me voy a ir a mi casa? Y dice, ¿a poco tienes casa? Dice, ay, pues sí, sí tengo casita, ¿verdad? Una casita así, muy humildita, ¿verdad? Y al otro lado del trigal, ¿verdad? Y decía, bueno, pues dame tu casita también. Dice, ¿cómo que dame date mi casa? Dice, sí, dame tu casa. ¿Quieres que yo sea tu señor? Entrégame tu casa. Y dice, ok, bueno, pues ahí están las llaves de mi casa. Y dice, pero ahora, ¿qué voy a hacer, señor? Si ya tienes mi carro, tienes mi dinero, tienes mi casa, ¿dónde voy a poner a mis papás? Dice, ¿a poco tienes papás? ¿Tienes hermanos? ¿Tienes familia? Pues entrégame tu familia. Y dice, ay, Dios mío, pues ok, aquí está mi familia, ¿verdad? Te entrego a mis papás, te entrego a mis hermanos. Y pues ahora, ¿qué voy a hacer? Pues a lo mejor me tengo que ir a vivir con mi novia. Dice, ¿a poco tienes novia? Dice, pues sí, tengo una noviecita tan chula la muchacha, ¿verdad? Y dice, bueno, pues entrégamela también. Entonces dice, pues aquí está mi novia, señor, ya te la entrego.
Y luego dice, pues ahora qué voy a hacer, ya no me queda nada, ya tienes mi carro, tienes mi casa, tienes a mi familia, tienes a mi dinero, tienes hasta mi novia, ya no me queda nada más que la ropa que traigo puesta. Dice, pues entrégame tu ropita, mijo, ¿verdad? Y pues ahí está el muchacho, le entrega su ropita, ¿verdad? Y ya está todo encueradito ahí, todo desnudo enfrente del Señor y dice, pues Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Yo no tengo nada más que mi propio cuerpo, ¿verdad? Pues entrégame tu cuerpo, ¿verdad? Y entrégame todo lo que tú eres. Y el Señor desea que nosotros nos entreguemos de esa manera a Él, que todo se lo entreguemos a Él. Pero entonces, ¿qué sucede? Que Jesús le dice a este muchacho, mira Juan, aquí te devuelvo tu cuerpo, pero recuerda que no es tuyo, es mío. Tú no te perteneces, tú me perteneces a mí. Y vas a tratar tu cuerpo como un templo que es, como el templo del Espíritu Santo. Recuerda que no es tuyo, es mío. Y mira, aquí está tu ropita, ponte tu ropa y recuerda que aún en la manera como tú te vistes, me tienes que dar gloria, tienes que honrarme. Entonces, aún en tu manera de vestir, vas a someterla a mi señorío, vas a vestirte con dignidad y con modestia. ¿Verdad? Aquí te entrego a tu novia y recuerda que antes de ser tu novia es mía, ella es mi hija, me pertenece a mí y tú la vas a amar, la vas a respetar, la vas a honrar, vas a cuidar también de su honor y la vas a tratar como una hija de Dios, como una hija del rey. Aquí te entrego de regreso a tu familia, a tus hermanos, a tus papás. Y los vas a tratar no como que te pertenecen a ti, sino recordando siempre que son míos y que yo te voy a pedir cuentas, cómo honraste a tu padre y a tu madre y cómo amaste y ayudaste a tus hermanos. Aquí te entrego de nuevo tu casa, pero recuerda que no es tuya, sino que es mía. Y vas a usarla de acuerdo a mi voluntad. Y así te entrego tu carro, te regreso tu dinero, pero recuerda que todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres me pertenece. Por lo tanto, tú no eres señor de tu propia vida, tú no eres dueño de todo lo que tú tienes, tú eres administrador de los bienes que yo te he confiado. Y esa es la manera como nosotros nos sometemos al señorío de Cristo. Lo que significa que tenemos que usar de las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, particularmente en tres áreas. Es como nosotros vivimos el señorío de Cristo. Primero que nada, en nuestro tiempo, que nosotros estamos dispuestos a dedicarle tiempo a Dios de acuerdo a nuestra vocación. Los laicos, por ejemplo, ¿cuánto tiempo de su día le dedican a la oración? Decía San Francisco de Sales, y estaba hablándole a los laicos, decía, pues cada día necesitan dedicarle una media hora a la oración, todos los días. ¿Verdad? Es una manera de nosotros ser buenos administradores administradores de nuestro tiempo, darle al Señor 30 minutos de nuestro día en oración. Y dice, pero, decía San Francisco de Sales, si estás muy ocupado, entonces necesitas dedicarle una hora completa. ¿Por qué? Porque pues si estás muy ocupado, tienes tantas cosas que hacer, necesitas más gracia para completar todo lo que tienes que hacer. Esa es una de las maneras como nosotros vivimos el señorío de Cristo, que le dedicamos tiempo a desarrollar nuestra vida espiritual. Otra área que comprende también parte del señorío de Cristo es nuestro talento, nuestras habilidades, las cosas que nosotros podemos hacer, nuestro trabajo, que se lo dedicamos a Dios. Y que algunas de nuestras actividades también es para ayudar al reino de Dios y a extender esta salvación en Jesucristo. Y por último, nuestro tesoro, es decir, las cosas que tenemos, nuestro dinero, nuestras entradas, lo que Dios provee para nuestras necesidades. En ese aspecto nosotros necesitamos ser muy honestos delante de Dios. De acuerdo a la Biblia, nosotros le debemos a Dios el 10% de nuestros bienes materiales. Si yo tengo una entrada de 1,000 pesos, por decirlo así, 100 pesos le pertenecen a Dios. Y no quiere decir que necesariamente doy 100 pesos a la iglesia de cada 1,000 pesos que recibo.
Esos 100 pesos los puedo dedicar, 50 pesos a la iglesia, 50 pesos para obras de caridad, para ayudar a los pobres. ¿Verdad? Esa es una manera como nosotros le devolvemos a Dios lo que realmente le pertenece, el diezmo, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a las diferentes circunstancias en las diferentes diócesis. Cada diócesis católica tiene sus propias reglas de cómo nosotros podemos dar el diezmo. Entonces hay que investigar, hay que ser responsables y buscar cómo en mi diócesis yo puedo cumplir con esta parte de vivir sometido a Cristo, de entregarle también mis bienes materiales y de manera muy particular en pagar el diezmo. Pero bueno, entonces así es como nosotros vivimos nuestro señorío de Cristo. Así es como nosotros nos sometemos al dominio de Cristo en nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, en un futuro próximo, cuando terminemos este segundo bloque, vamos a tener un tiempo de oración en el que vamos explícitamente a pedirle a Jesús que sea nuestro Señor y en el cual nosotros nos vamos a comprometer a vivir bajo su dominio. Lo primero, los pasos que se hacen para recibir este señorío de Cristo, para aceptarlo, es primero que nada, pues reconocer que es Señor. Con todas las razones que yo les he dado en este video, reconocer que efectivamente yo sé, yo conozco, yo acepto que Dios ha revelado que Jesucristo es Señor, que Jesucristo tiene dominio sobre todas las cosas y particularmente que tiene dominio sobre mi vida. Entonces, que yo acepto ese señorío de Jesús sobre mi vida y que lo invito explícitamente, que le digo, Señor, sí, ven y reina sobre mí, que reine Jesús por siempre, que reine su corazón, como decía aquel canto, ¿verdad? Y por último, entregarnos completamente a Jesús, entregárselo todo, no ser tibios, no ser mediocres, sino realmente someter todas las cosas de nuestra vida, todas nuestras áreas, todas las dimensiones de nuestra vida, someterlas al señorío de Jesús. Y pues después de haber hecho esta confesión y haberlo invitado a ser nuestro Señor, pues de hecho vivir nuestra vida de acuerdo a su voluntad. Y no solamente decir Señor, Señor, pero en realidad yo me pongo en el lugar de Dios y yo soy el verdadero Dios de mi propia vida, ¿verdad? Pues ese es el mensaje del día de hoy, que Jesucristo es Señor y que yo necesito someter mi vida voluntariamente, libremente a su señorío. Y así, obedeciéndolo en esta vida, entonces puedo aspirar a recibir la vida eterna. Bueno, pues ese es el mensaje del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y pues seguiremos con este querigma. Antes de hacer esta oración, que se llama una oración como de consagración, vamos a estudiar un poquito acerca del Espíritu Santo y cuál es el papel que el Espíritu Santo juega en nosotros viviendo bajo el señorío de Cristo. Bueno, gracias. Les pido que por favor hagan una oración por mí y yo pues voy a seguir orando por ustedes. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Arrivederci.